Sí, Sí. sí. Ah, Em, bueno, vamos a seguir con este estudio de la Trinidad. Siempre cuando nos encontremos con esta doctrina, yo decía en la clase anterior, deberíamos entrar con mucha reverencia, con mucho asombro delante porque es el estudio de Dios. Y el estudio de Dios debería provocar en nosotros también un cambio de nuestra vida práctica, de cómo en nuestra vida experiencial, en nuestra manera de actuar frente a este Dios que se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Si nos preguntaran qué es la Trinidad, yo contestaría lo siguiente: el Dios que se ha revelado a sí mismo en su palabra. Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra. Es solamente a través de las Sagradas Escrituras que encontramos la revelación de quién es Dios. Y aún así nuestra mente limitada queda corta ante la grandeza de quién es Dios. Yo me siento como cuando Jehová, el Señor, se le aparece a Moisés en una zarza ardiente y le dice: quítate el calzado, las sandalias que llevas, porque el lugar en donde estás es santo. Esa es una invitación a que cuando nos acerquemos al conocimiento, al estudio del conocimiento de Dios, nos acerquemos con total reverencia, temor y respeto a el estudio de Él, de que nos quitemos nuestro orgullo y podamos ser nutridos solamente de Él, de su palabra, para conocer lo que hemos estado ya empezando a estudiar desde la clase anterior, al único Dios verdadero, y cómo éste se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Dr. Martin Lloyd-Jones decía que mientras cualquier hijo de Dios que estudia las Escrituras se va a encontrar con la Trinidad. La Trinidad fluye de la palabra de Dios. Nuestro Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo siempre están ahí. Donde está el uno, está el otro. Donde está el Padre, está el Hijo. Y donde está el Hijo, está el Espíritu. Donde está el Espíritu, está el Hijo y el Padre. Ahí están, interactuando. Y Él en su amor, bajo su voluntad, se ha decidido revelar al ser humano por medio de su revelación especial, que es las Sagradas Escrituras. Entonces, eliminamos de paso toda otra revelación extra, ¿no es cierto?, bíblica, que tiene que ver con ángeles, cómo se han generado sectas por eso mismo y ha generado herejías a través de la historia. No, Dios se ha revelado solamente a través de su palabra. El día de hoy vamos a ver estos temas. El Evangelio es inherentemente trinitario. Entonces, cuando hablamos de nuestra salvación, de la salvación de Dios, tenemos que hablarlo en términos trinitarios. La salvación es del Señor. Pero este Señor, Jehová, se ha querido revelar. Y en el Nuevo Testamento vemos esa revelación en esta nueva dispensación que, que se empieza a revelar a través solamente de Cristo, de su obra, que la salvación es una obra del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También, a grandes rasgos, no voy a profundizar, pero sí voy a nombrarlo y explicar a grandes rasgos qué es la Trinidad ontológica, qué es la Trinidad económica, y la importancia, para terminar con la importancia que tiene la Trinidad, ¿no es cierto?, en la Iglesia, y las obras de Dios, de la Trinidad a favor de la Iglesia. Dios sustenta su Iglesia. Entonces, lo primero que vamos a ver es que las buenas nuevas de salvación están inseparablemente ligadas a la doctrina de la Trinidad. La Trinidad y el Evangelio confluyen, ¿no es cierto?, están inseparables, están juntas. Donde está la Trinidad está la obra del Evangelio. Donde está la obra del Evangelio es porque ahí está la Trinidad. Por lo tanto, el Evangelio bíblico
que es poder de Dios para salvación, como dice el apóstol Pablo en la carta de Romanos, tiene en sí mismo una naturaleza trinitaria. El Evangelio es, por tanto, esencialmente trinitario. Dios, de manera indivisible, obra en comunión y en armonía en las tres personas divinas para salvar al ser humano. Y este Evangelio trinitario está centrado en Cristo. Entonces voy a invitar que puedan abrir sus Biblias y en sus Biblias ir a Efesios capítulo 1. Y allí en Efesios capítulo 1 vamos a leer el primer capítulo. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Efeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Y quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, por la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Maravillosa palabra. Cuando centramos nuestros ojos desde el versículo 3 al 14, y aquí yo puse en la diapositiva, cada vez que se nombra a la persona de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, están en rojito, están en rojo. Entonces, cuando usted lee naturalmente el texto, se da cuenta de la intervención de estas tres personas divinas a favor de la salvación del hombre. El apóstol Pablo acá está recibiendo revelación del mismo Espíritu Santo, y en el griego es solamente todo junto. Todo esto es como una revelación inescrutable, maravillosa de la operación espiritual que se creó desde la eternidad pasada y que es consumada en Jesucristo y que también tiene que ver con la eternidad futura,
pero todo esto confluye en la persona del Señor Jesucristo, pero que fue diseñada en el Padre. Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en la persona del Hijo, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí hay una clausura que dice y termina esta primera parte diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Y quién es el amado? Su Hijo Jesucristo. Pero aquí, en estos primeros 6 versículos, se está hablando del Padre. Y luego sigue diciendo el texto bíblico, en quien tenemos redención por su sangre. Se ve la diferencia, desde el 3 al 6 se está hablando del Padre, pero del 7 ya estamos viendo la redención consumada de aquel que viene y nos salva por su sangre, Jesucristo. A través de Él, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Se fijan, siempre está hablando, cuando habla de su gracia, de su gloria, de su voluntad, está hablando de este Dios único, este Dios uno esencial, pero que ha sido revelado, ¿no es cierto?, en las 3 personas divinas, que nos hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Se fijan? El singular su voluntad, porque estamos hablando de un solo Dios que se ha revelado, ¿no es cierto?, según, y ahora estamos hablando de la persona del Hijo, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo, en el consejo divino, ¿no es cierto?, celestial, de reunir todas las cosas en Cristo, en el Hijo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Se van fijando? Ustedes pueden ir subrayando ahí en su Biblia las veces que aparece su sangre, su voluntad. Se está hablando de Dios, de su beneplácito, de Dios, y cómo este Dios, ¿no es cierto?, y vemos en el texto bíblico que se está hablando del Padre, de Dios el Padre, de Jesucristo su Hijo, y seguimos leyendo, y ahora del Espíritu Santo, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí está la función y la obra del Espíritu Santo, que es Dios mismo, que Él es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Toda la gloria, toda la honra es de nuestro único, ¿no es cierto?, y verdadero Dios. ¿Y quién es nuestro único y verdadero Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No 3 dioses, sino 3 personas en Dios, en la divinidad. El apóstol Pablo, por tanto, sabe lo que dicen las Escrituras en cuanto a la salvación. Él tenía en mente lo que las Escrituras en ese tiempo hablaban de la salvación, y las Escrituras, recordemos que citaban al Antiguo Testamento, a lo que se tenía en ese aspecto de los rollos, que era, ¿no es cierto?, la Torá, que era el Antiguo Testamento. Y él leyó, y él sabía de quién era la salvación, quién daba salvación, según lo que había leído en el profeta Isaías, en el profeta Joel y en los Salmos. Él tenía claro que en Isaías se leía que, y aparece en Isaías 43:11, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Y en Isaías 45:11 dice, miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y en Jonás capítulo 2, verso 9 y la parte B, se nos dice, la salvación es de Jehová.
O también en Salmos capítulo 3, verso 8, leemos las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Por tanto, de Jehová, es decir, en la traducción LBA, la versión de la América, Señor se traduce como el Adonai. Él, ¿no es cierto? El Señor es nuestra salvación. Nuestra salvación o la salvación es del Señor. Pero ese Señor ha sido, ¿no es cierto?, revelado en las Sagradas Escrituras en esta nueva dispensación. Y los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo, predica de quién es este Dios. Y lo explica de tal manera que vemos esta obra consumada en Cristo desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, que esta obra es a favor del creyente, es una obra en Cristo, pero es una obra de nuestro Dios triuno. Vemos una obra de la Trinidad de Dios en este primer capítulo de Efesios. Desde los versos 3 al 14 pueden ser divididos, por tanto, en 3 secciones basadas en la Trinidad. Dios el Padre es enfatizado en los versículos 3 al 6. Dios el Hijo es enfatizado de los versículos 6 al 12. Y Dios el Espíritu Santo es enfatizado desde los versículos 13 al 14. Pero esto es lo que se revela en cuanto a nuestra salvación. Por lo tanto, el Evangelio, que es el poder de Dios para la salvación del ser humano, es inherentemente, como decía al principio, trinitario. Y es donde está el Padre, ¿no es cierto? Allí va a estar operando el Hijo y el Espíritu Santo manteniendo esta comunión, esta armonía de Dios, de esta unidad esencial que dentro de esta naturaleza trinitaria Dios se ha dado a conocer a través de las personas divinas. Y así lo es revelado claramente en todo el Nuevo Testamento. Sinclair Ferguson, que es profesor de Ligonier, y nosotros conocemos muy bien lo que yo he visto en páginas en Facebook de R.C. Sproul de Ligonier Ministries. Entonces él hace clases en ese ministerio, pero también es un profesor de teología sistemática en el seminario teológico de Westminster. Él dice, comentando Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, el día de hoy hay una tendencia a pensar que la Trinidad es una doctrina oscura, casi especulativa, sin importancia práctica para la vida cristiana. Pero, ¿ve su importancia aquí? Y comenzaremos a notar durante todo el Nuevo Testamento que cada aspecto de nuestra salvación y nuestra transformación a la semejanza de Cristo se explica en términos de lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hace, siempre en armonía y en unidad el uno para con el otro. Y acá también quería compartir esto que leí, que lo dice el profesor Van Engen, que es un profesor emérito de teología bíblica misional del seminario de Fuller, que hace teología misional, cómo esto tiene que ver con la misión de la iglesia. La iglesia debe entender que la misión de Dios es una misión trinitaria, de nuestro Dios único y verdadero, revelado en 3 personas divinas. Por lo tanto, él dice desde el versículo 3 al 14 lo siguiente, que Pablo empieza su epístola con un himno antiguo en donde se exaltan 10 bendiciones que describen la misión de Dios a través de las edades. Dios tiene una misión, missio Deo, y esta misión, ¿no es cierto?, es el rescate, es el rescate de volver, ¿no es cierto?, a Él mismo todas las cosas por medio de Cristo. Y este pensamiento se expresa en forma de una letanía de alabanzas a las obras de las 3 personas de la Trinidad. ¿Se fijaron? Que en cada parte se termina con una alabanza, exaltando a la persona divina, pero siendo siempre delante mostrando la singularidad del único Dios, de este Dios esencial. Y lo que este Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho Dios por nosotros?
nosotros, ¿y quiénes somos nosotros? Nosotros somos por el Padre, primero, escogidos. Eso es lo que vimos en el versículo 4. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Él también somos hechos santos. O sea, fuimos ordenados desde antes de la fundación del mundo para salvación, pero también fuimos ordenados para ser santos. Todo aquel que experimenta el poder de Dios para salvación, de manera natural, también progresará en santidad. Porque ese es el atributo moral comunicable que Dios ha dado a su pueblo y espera que su pueblo sea. Así como Él es santo, espera que su pueblo sea santo. También por obra del Padre somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y esto, entonces, cada una de las obras de nuestro Dios, haciendo la distinción de las personas divinas, mostrando, ¿no es cierto?, la relevancia que cada una de ellas hace a favor de la salvación del hombre, vemos doctrinas. En este caso, la doctrina de la elección divina. Hermanos, si hubiera sido por nuestra capacidad, ningún hombre, ningún ser humano se hubiera salvado. Por eso es que es tan importante mostrar la obra de Dios. Es decir, fuimos escogidos por Dios. Nadie puede venir al Hijo si el Padre nos llamare, ¿no es cierto? Él nos escogiera. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, según su presencia, según su previo conocimiento. Y también fuimos adoptados por medio también del Hijo, pero fuimos adoptados. Y este plan lo empezó a realizar principalmente el Padre. Y termina aquí el coro diciendo, para alabanza de la gloria, para alabanza de su gloria. Versículo 6. ¿Se fijan cómo se va ordenando este maravilloso himno? Cómo se va entretejiendo esta poderosa palabra, y ahí está nuestro Dios revelándose en cuanto a esta salvación tan gloriosa. Nuestro Dios es glorioso. Hermanos, la primera pregunta de la Confesión Menor de Westminster es, ¿no es cierto?, que se nos pregunta, ¿cuál es el fin del hombre? Y la respuesta es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Todo confluye a la gloria de Dios. No hay gloria en el ser humano. En la salvación la gloria es de Dios. Y después, ¿qué ha hecho el Hijo por nosotros? Desde el versículo 7. Fuimos redimidos por el Hijo. Fuimos perdonados por el Hijo, por su sangre. Y aquí habla especialmente de su sangre, esa sangre que cubrió nuestros pecados, esa sangre gloriosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Y ahí está el misterio intrinitario revelándose y siendo consumado en la cruz del Calvario para redención, para que nosotros conociéramos el misterio por medio de Cristo. Si Cristo no se hubiera encarnado, no hubiéramos conocido por ningún motivo a Dios, pero Jesucristo tomó forma humana, se encarnó y tomó, ¿no es cierto?, nuestra humanidad. Creo que se abrió un micrófono. Tomó nuestra humanidad para poder, ¿no es cierto?, rescatarnos de nuestra condición pecaminosa. Pero también por medio de Cristo, por medio de esta redención, fuimos unidos a Cristo. Es decir, ahora estamos escondidos en Cristo. El Padre no nos ve a nosotros, ve a Cristo en nosotros. Y por medio de Él también tenemos una herencia adquirida. Es decir, y también somos coherederos con Cristo. Y termina aquí en el versículo 12, para alabanza de su gloria. Porque todo es para la gloria de Dios. Y finalmente, nosotros somos por el Espíritu sellados. Y aquí termina este maravilloso himno, nuevamente sellándolo como para alabanza de su gloria. Con el lenguaje poético de este himno se explica nuestra naturaleza como pueblo santo de Dios. Y ahí seguimos viendo esta relación que tiene la Trinidad y el Evangelio. A.W. Pink dice lo siguiente: para que un pecador
sea salvo, fueron indispensables tres cosas. Dios el Padre tuvo que proponerse su salvación. Dios Hijo tuvo que comprarla. Y Dios Espíritu Santo tiene que aplicarla. Dios hace más que formular una proposición. Si Él solamente nos invitara, realmente todos nos perderíamos. Sin embargo, Dios nos salva y Dios realiza la obra de salvación incluso a pesar de nosotros. Ese es nuestro maravilloso Dios, que nosotros aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios tuvo misericordia del hombre. Más Dios muestra su amor, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El evangelio de nuestra salvación. Adrian Rogers también comenta lo siguiente: he sido seleccionado por el Padre, salvado por el Hijo y sellado por el Espíritu Santo. Es Él aquel que toma preeminencia en nuestra salvación. Hermanos, esto debería generar un descanso y también un regocijo en nuestro corazón. Aquellos que están desesperados deben encontrar a este Dios trino y hallar descanso para sus almas. Solamente en Dios hay descanso. En la Biblia Nueva Reforma del editor Pablo Deiros, en la página 1903, en los comentarios que hace de Efesios, en estos versículos, él dice lo siguiente: Pablo nos lleva al salón del trono de la Trinidad, para que allí contemplemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Elaborar un plan maestro de salvación para nuestras vidas. Somos salvos porque Dios ha hecho planes para nuestra salvación desde la eternidad. Su propósito eterno para que cada uno de nosotros se despliega desde el pasado, pasa por el presente y llega hasta el futuro. Y sigue comentando, estos versículos nos presentan tres elementos del plan de Dios. Primero, el elemento pasado, que es la elección. Segundo, el elemento presente, que es la redención. Y tercero, el elemento futuro, que es la herencia. Y estos tres elementos, la elección de Dios y la gestión de nuestra redención, que resulta en nuestra herencia futura, constituye el plan maestro de Dios para la formación eterna del cuerpo de Cristo, es decir, su iglesia. El Padre nos elige, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nos aplica esa redención para tener una herencia. Nuestra salvación es inherentemente trinitaria. Lo leemos en la carta de Gálatas. En Gálatas capítulo 4, verso 4 al 6, leemos lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, el Padre, envió a su Hijo. Desde la eternidad pasada, Dios envió a su Hijo, el unigénito, es decir, que es de otra naturaleza, es naturaleza divina, el unigénito del Padre, único en su clase, nacido de mujer, y ahí Él adquirió humanidad. Nacido, Jesucristo se hizo carne. Grande es el misterio de la piedad, que Cristo, ¿no es cierto?, que Cristo se hizo hombre. Este es uno de los mayores misterios. Entonces, en Cristo vemos lo que comentaba en la sección de preguntas en la semana pasada, o sea, en la clase pasada, que Cristo toma una doble naturaleza. Siendo Dios, se hizo hombre. Él añade a su divinidad humanidad, lo que se conoce como unión hipostática. Y él nace bajo la ley. Y sabemos que Él cumple cada uno de los parámetros y normas de la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Hermanos, si uno faltaba en un mandamiento de la ley, caía bajo maldición. Pero Él los cumplió todos. ¿Para qué? ¿Por qué hizo toda esta obra magna el Hijo
Jesucristo, ¿por qué lo hizo? Para que ahora nosotros recibiésemos la adopción. Y esta es otra doctrina de la salvación, la adopción de hijos. Jesús es el Hijo unigénito, pero nosotros somos hijos adoptados por medio de la adopción en el Hijo, por lo que hizo Cristo en nosotros. Somos hijos de Dios en el Hijo de Dios, pero somos hijos del Padre, del mismo Padre. Por tanto, somos hermanos de Jesucristo. Y por cuanto sois hijos, y esto es maravilloso, y cómo no ver y adorar a este glorioso triuno Dios. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, Papito amado. Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento, dice lo siguiente: en la ley de Roma, cuando la adopción se completaba, en verdad se completaba, dice, la persona que había sido adoptada tenía todos los derechos de un hijo legítimo en su nueva familia. Y por entero perdía todos sus derechos en su antigua familia. Cambiaba de condición. Ahora, a los ojos de la ley, esta era una nueva persona. Esto es lo que hizo Cristo por nosotros, hermanos. Él cambió nuestra condición y ahora somos parte de la familia de Dios. Era hecho nuevo, de tal modo que todas las deudas y obligaciones que le conectaban con su familia anterior eran abolidas, como si nunca existieran. Por tanto, esta doctrina de la adopción por medio del Hijo, para ser ahora hijos de Dios, hijos del mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo, es maravillosa. En la Teología Sistemática Reformada, Joel Bick, en su página 349, dice lo siguiente, en la frase clamando, Abba Padre, vemos la íntima conexión entre el Espíritu, Cristo y el Padre. El verbo traducido como clamando, que es en griego craso, se refiere a un grito o a una súplica de alguien en apuro, alguien que se siente afligido. La palabra aramea Abba es un discurso infantil al Padre, aparece en otras partes del Nuevo Testamento solo en una declaración paralela sobre la obra del Espíritu. Lo que leemos en Romanos capítulo 8, porque ya no tenemos un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo, para clamar, Abba, Padre. Y en la oración de Cristo en el Getsemaní, volvemos a leer esta frase, Abba, Padre. Y Él dice, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Marcos 14, 36. Por tanto, amados hermanos, el Espíritu permite a los hijos y a las hijas adoptivos de Dios orar al Padre en sus penas más profundas, así como el Hijo encarnado oró a su Padre. En verdad, el Espíritu de Dios viene a nosotros como el Espíritu de su Hijo. El Espíritu Santo amablemente nos sirve de una manera impresa, como dice Sinclair Ferguson, con el carácter de Cristo. Y esto es posible solo porque el Hijo y el Espíritu, si bien son personas distintas, son uno y el mismo Dios en esencia. Luego podemos ver en las Sagradas Escrituras, en 1 de Pedro capítulo 1, verso 2. No solamente Pablo predicó un evangelio trinitario, sino Pedro también vemos la misma esencia. Elegidos según la presencia de ¿quién? De Dios Padre. En santificación de ¿quién? Del Espíritu. Para obedecer y ser rociados con la sangre de ¿quién? De Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Una predicación totalmente trinitaria. El apóstol Pedro presenta el origen trascendente de la redención humana
en términos claramente trinitarios. Usted puede leer en sus Sagradas Escrituras ahí las tres personas de la divinidad: Dios el Padre, el Espíritu y Jesucristo. Y estos tres obrando en la salvación de su pueblo. También podemos ver en Efesios capítulo 2, verso 18. Porque por medio de él, ¿por medio de quién? Y aquí se está hablando del misterio de la cruz, que de los dos pueblos hizo uno, que es la iglesia. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús, de su obra en la cruz. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo, que se nos ha dado. ¿A quién? ¿A quién tenemos entrada? Al Padre. Maravillosa. Esa es la obra que Dios ha manifestado, ha revelado para salvación del ser humano. También en Tito capítulo 3, versículo 4 al 6 leemos: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amados hermanos, no teníamos ninguna habilidad, capacidad, no éramos para nada buenos. Cuando usted se pregunta, ¿qué bueno había en mí para que Dios se fijara en mí y me salvara? La respuesta bíblica que usted va a ver es que no había nada bueno en usted. Porque solamente, y es por eso que Dios tuvo que hacerse hombre y salvarle. Porque realmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos del pecado. Nuestra condición era de muerte, hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su misericordia, por su beneplácito, por su sola voluntad, el Padre envió a su Hijo. Y el Hijo voluntariamente, según lo que leemos en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11, el Hijo voluntariamente, Jesucristo, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se humilló, y se humilló, y se humilló. Tuvo tal humillación que Él sufrió la muerte más terrible que había en ese tiempo, la muerte de cruz. Pero Dios le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para gloria de quién? Porque el fin último es para la gloria de quién? Para la gloria de Dios Padre. Vemos incluso en esa cristología la presencia, ¿no es cierto?, de las tres personas divinas. Porque ¿quién sostuvo en su humanidad a Jesús? Fue el Espíritu. ¿Se fijan la relación que Jesús tiene con el Espíritu de Dios? Pero allí también vemos que Jesucristo hizo todo para la gloria de Dios Padre. La teología sistemática reformada, en la página 349 también, Hwelbig y Paul Smalling, hablando de la Trinidad, dice lo siguiente: cada persona divina de la Trinidad desempeña una función indispensable en nuestra salvación. Sin Dios Padre no habría nadie que enviara al Hijo y al Espíritu al mundo, que aceptara el sacrificio del Hijo o que escuchara las oraciones de los redimidos hechas por el Espíritu. Sin la obediencia y los sufrimientos del Hijo, nadie podría escapar de la maldición de Dios o disfrutar de la bendición de Dios en el Espíritu. Y sin la obra renovadora y la presencia residente del Espíritu Santo, nadie se beneficiaría de la obra de Cristo, ni tendría la seguridad de ser reconciliado con Dios como hijo suyo. Aparte del Espíritu Divino, Dios no podría habitar en los corazones de los redimidos para relacionarnos con el Padre y el Hijo. Sin la Trinidad, hermanos, el Evangelio desaparece. No hay Evangelio sin Trinidad. Hebreos capítulo 9, verso 14.
Y se hace una pregunta, y aquí vemos a las tres personas divinas también actuando en nuestra salvación. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Al Dios vivo y verdadero. Ahí vemos impregnado la huella de la Trinidad. Y el apóstol Juan testificó que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Y dijo que sabemos que Dios mora en nosotros porque nos ha dado su Espíritu. Ahí lo leemos en Primera de Juan, su primera carta, en capítulo 4, versículo 13 al 14. Por tanto, el vínculo entre el Evangelio y la Trinidad es la obra mediadora encarnada de Cristo. La obra del Padre gira en torno a la misión del Hijo que Él envió al mundo. La obra del Hijo nunca se abstrae de tomar la naturaleza humana, es decir, Él voluntariamente decide caminar por fe, vivir en obediencia a la ley de Dios, sufrir y morir bajo el castigo de esa ley y levantarse de nuevo para recibir la bendición de Dios, y todo eso en nombre de su pueblo. El Espíritu Santo dio el poder al Hijo encarnado y viene a su pueblo a través de su mediación. Así el Evangelio Trinitario está centrado en Cristo. Y ahora voy a hablar de estos dos conceptos que vamos a ir desglosando en otras clases. La Trinidad ontológica. La Trinidad esencial o trascendente también se conoce, es la triunidad de Dios en su naturaleza eterna. Cada una de las personas divinas son consustanciales, coeternas, coiguales, igual en esencia, poder, honra, gloria, acción y voluntad. Dentro de la divinidad hay un cierto orden definido. El Padre es primero, el Hijo es segundo y el Espíritu Santo es tercero. Esto no significa que uno haya existido antes que el otro, pues cada persona es eternamente Dios. Tampoco significa que uno sea mayor o que el segundo menor o que el tercero inferior, pues cada persona es Dios por derecho propio y las personas son iguales, estas personas divinas son iguales. Esto lo hablaremos en la siguiente clase. Aquí solamente lo quiero mostrar como definición para que nos preparemos para la otra clase. Entonces, hablar de naturaleza ontológica es un reconocimiento de las eternas relaciones que existen entre las personas divinas. Y lo que hemos estado hablando en cuanto a la salvación tiene que ver específicamente de la Trinidad económica. La triunidad de Dios en sus obras históricas, en este caso la salvación del ser humano. Puesto que las obras de Dios revelan su naturaleza, la Trinidad económica revela la Trinidad esencial de Dios a través del ministerio encarnado de Jesucristo. Las relaciones de las personas dentro de la divinidad se reflejan en la manera en que Dios actúa. Entonces, es decir, todo lo que Dios hace procede del Padre. Él es primero. Se lleva a cabo a través de ¿quién? Del Hijo. Él es segundo. Y lo efectúa el Espíritu. Él es tercero. Todas las obras de Dios son obra de las tres personas conjuntas. También lo vamos a ver en la próxima clase, pero me voy a centrar en lo que tiene que ver en cuanto a la obra salvadora de Dios. Pues fue Dios, el Padre, quien eternamente dio un pueblo escogido a su Hijo y quien envió a este mundo para salvarnos. Esto lo dice Stuart Olliott en el libro Los tres son uno, en la página 77. Él dice, fue a Dios el Hijo quien se entregó a la muerte por las transgresiones de ellos y en él fue resucitado para justificación. Según lo que dice Romanos capítulo 4, verso 24 al 25. Es Dios el Espíritu Santo quien los hace partícipe de los beneficios que Cristo ha obtenido para ellos. La obra del Espíritu Santo sigue a la obra del Hijo, y de la misma manera que la obra del Hijo sigue a la obra del Padre. Y finalmente vamos a concluir con esto. Luego de hablar todo eso, la importancia, ¿no es cierto?, todo lo que hemos hablado de las Sagradas Escrituras, todo lo que es concerniente a nuestra salvación, ¿cuánta importancia, por tanto, tiene la Trinidad para nosotros? Hermanos, la Trinidad es importante porque a través de ella nos relacionamos escrituralmente con el Dios de las Escrituras, con el Dios que nos aparece en las Escrituras.
se revelan las Escrituras, glorificándolo en nuestra salvación, porque nuestra salvación es la gloria de Dios. Nuestra salvación no es ninguna gloria de nosotros, es gloria de Dios. Por eso este don, ¿no es cierto?, es para que nadie se gloríe, sino para que la gloria sea de Dios. Vemos la importancia que Dios, ¿no es cierto?, le da a su iglesia, cómo el Dios triuno sustenta y edifica su iglesia, o vemos también esta importancia incluso en los matrimonios o en las relaciones personales en nuestra familia, cómo este Dios opera. En el libro Conociendo a Dios, Pensamientos Prácticos para la Vida Diaria, Ray McGraw en la página 22 dice lo siguiente: la mayor prueba de la doctrina de la Trinidad es que los autores del Nuevo Testamento difícilmente podrían explicar el Evangelio sin ella. ¿Se fijan lo que hace el apóstol Pablo? ¿Se fijan lo que hace el apóstol Pedro? ¿Se fijan lo que escribe el apóstol Juan? Son escritos inherentemente trinitarios. El doctor Martin Lloyd-Jones, en este libro, que es recomendable, que es una serie de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo y la Iglesia en los últimos tiempos. 3 libros, una serie. Y en este libro, Dios el Padre y Dios el Hijo, en el capítulo Los Nombres de Dios y la Santísima Trinidad, en la página 606 y 607, rescaté las siguientes frases. Él dice: no cabe duda de que la Trinidad es la doctrina más distintiva de la fe cristiana. Si hemos abandonado la doctrina de la Trinidad, ¡qué vergüenza! En un sentido, es la más elevada y la más gloriosa de todas las doctrinas. Lo más sorprendente y asombroso que Dios se ha complacido en revelar en lo concerniente a sí mismo. ¡Wow! Entonces vemos esta Trinidad actuando en unidad en la creación, en la encarnación de Cristo, en nuestra redención, en la salvación, en la comunión, en la oración, en la gloria, en la regeneración. Maravilloso Dios. La unidad, vemos actuando la Trinidad de la unidad de la iglesia. Efesios capítulo 4, verso 4 al 6 dice: un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos vosotros. Vemos aquí la unidad. Hay 7 veces donde leemos la palabra uno, una, refiriéndose a esta unidad esencial de la iglesia. Debemos tener, y esto ahí vemos también cómo aparece nuestro Dios trino, el Espíritu, el Señor que es Jesucristo y el Padre de gloria. Dios el Padre, Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo actuando en esta unidad a favor y busca a favor de la iglesia. La iglesia es una porque nuestro Dios es uno. La edificación de la iglesia. Vemos a este Dios trino y uno actuando para edificar a su iglesia, sustenta a su iglesia y da dones, da ministerios y operaciones a su iglesia. Por eso en 1 de Corintios capítulo 12, versos 4 al 6 leemos lo siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. No son 3 dioses, es un Dios, el mismo, pero en 3 personas divinas: el Espíritu, Jesucristo y Dios el Padre. Y para terminar, el resumen. La doctrina trinitaria es esencialmente, ¿no es cierto?, desde su quinta esencia, en lo que implica la fe salvífica. La doctrina trinitaria es esencial, por cuanto implica nuestra fe y nuestra fe salvadora. Dios es nuestra salvación. Hemos leído que el Señor, ¿no es cierto?, del Señor es la salvación. Solo Dios salva. Pero ¿quién es este Dios? ¿Y cómo salva Dios al ser humano? Dios, hemos visto en las Sagradas Escrituras, se revela como Dios el Padre,
Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo. Allá en el consejo eternal, esta Trinidad, allá en la eternidad, el Hijo, ¿no es cierto?, se plantea la salvación del ser humano, pero fue el Hijo de Dios que se encarna, fue Jesucristo que toma naturaleza humana. Pero también ahí está la operación, incluso en su encarnación, la operación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En su resurrección, en su muerte, está la operación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque donde está el Padre está el Hijo, y donde está el Hijo está el Padre. Hay un principio de inherencia en la Trinidad. Pero estos tres obran en la redención. En la obra de salvación podemos decir entonces, confiadamente según las Escrituras, que ha sido planeada por Dios el Padre, lograda por el Hijo y ha sido aplicada por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. La fe en Cristo intrínsecamente debe traer consigo las implicancias de tales conceptos trinitarios, aun cuando la persona que ha creído en Jesús, en Cristo, no las tenga en la base de su conocimiento cuando recibe a Cristo. Pero siempre la Trinidad debe estar allí, porque la Trinidad está en el concepto del Evangelio predicado. Si es un Evangelio bíblico, si fluye de la Sagrada Escritura, siempre va a estar ahí. Si ven la nueva dispensación con los apóstoles, ellos tienen un Evangelio predicado trinitario. Dos razones la convierten en esencial a la fe salvífica. La primera, porque la fe cristiana es trinitaria. Y segundo, porque el rechazo del credo trinitario es incompatible con la salvación. Y también es esencial, entonces, cuando se nos pregunta, ¿es esencial la fe trinitaria para la salvación? Hermanos, las Escrituras responderán que sí. Para todo hijo de Dios, la doctrina de la Trinidad debe ser fundamental en su vida práctica, y en cuanto a la salvación debe traer consuelo y un ancla segura. Si se ha descuidado esta doctrina, deberíamos arrepentirnos y volver a las Escrituras. Volver a ver la gloria de nuestro Dios triuno revelado en las Sagradas Escrituras, operando en sus obras magníficas en Cristo Jesús, en nuestra salvación, en nuestra edificación y en la unidad de la Iglesia. Vale la pena preguntarse si la doctrina de la Trinidad impregna la enseñanza y la adoración de nuestras iglesias. Preguntémonos, ¿sería posible, por tanto, que un hereje, alguien que niegue la doctrina de la Trinidad, alguien que sea antitrinitario, se sentara cómodamente en los servicios de reunión cada semana? Si el predicador abordara o abandonara silenciosamente la doctrina de la Trinidad, alguien se daría cuenta. Porque los apóstoles nos dieron un modelo trinitario a seguir en el Nuevo Testamento. Lo descuidamos al empobrecimiento, y si lo descuidamos va a haber un empobrecimiento doctrinal en la iglesia. Cuanto más bíblica se vuelva una iglesia, más Trinidad, más la doctrina de la Trinidad se convertirá en el centro explícito e implícito de nuestra adoración, enseñanza y testimonio. La doctrina de la Trinidad, y aquí coloco estos dos conceptos que vamos a ver en la próxima clase a mayor profundidad. Debemos diferenciar estos dos conceptos, una Trinidad ontológica esencial o trascendente, que es la Trinidad de Dios en su naturaleza eterna, y la Trinidad económica, la Trinidad de Dios en sus obras históricas. La Trinidad económica revela la Trinidad esencial a través del ministerio encarnado de Jesucristo. Y vamos a terminar con una alabanza. Esta es una letra de Philip Blaker con la música de Ludwig van Beethoven
La letra del himno es en cuanto a la Trinidad. Muchas gracias, hermanos. Esta ha sido la clase del día de hoy. Dios les bendiga.